Hoy vamos a abordar un tema fundamental en la práctica de la ingeniería estructural, los tipos de fallas en muros y su correcta identificación. Este conocimiento es esencial para cualquier ingeniero civil que trabaje en diseño, supervisión o evaluación estructural. Las fallas en muros representan una de las patologías más comunes en edificaciones, y su correcta identificación puede marcar la diferencia entre una intervención exitosa y una falla catastrófica. En Costa Rica y Latinoamérica, donde la actividad sísmica es significativa, este tema adquiere relevancia crítica. Durante esta presentación, revisaremos 8 tipos principales de fallas, su diagnóstico técnico y las estrategias de intervención basadas en normativa vigente y mejores prácticas internacionales. El diagnóstico correcto de fallas en muros no es simplemente un ejercicio académico, tiene implicaciones directas en seguridad, costos y vida útil de las estructuras. Permítanme compartir datos que fundamentan esta afirmación. Según estudios postsísmicos en Chile 2010 y México 2017, aproximadamente el 35% de los daños estructurales documentados involucraron fallas en elementos de mampostería y muros de cortante. 1. Esto no es casualidad. Los muros, sean estructurales o de relleno, interactúan con el sistema estructural de maneras complejas que frecuentemente se subestiman en diseño. El diagnóstico temprano es crítico. Una fisura de 0.5 mm detectada y tratada oportunamente puede costar menos del 2% de lo que costaría una reparación estructural mayor cuando esa misma fisura alcanza 3 a 4 mm y compromete elementos estructurales. Estamos hablando de diferencias de cientos de miles de dólares en proyectos medianos. Conocer los tipos de fallas permite al ingeniero no solo identificar el problema visible, sino inferir las causas subyacentes. Una grieta diagonal, por ejemplo, no es solo una línea en el muro, es un indicador probable de asentamiento diferencial que puede estar afectando toda la cimentación. Este nivel de diagnóstico permite intervenciones efectivas que atacan la causa raíz, no solo los síntomas superficiales. Toda práctica profesional responsable debe fundamentarse en el marco normativo aplicable. En Costa Rica, el diseño y evaluación de muros se rige por un conjunto específico de normas que debemos dominar. El Código Sísmico de Costa Rica 2010, específicamente los capítulos 20 y 21, establece los requisitos para diseño de muros de mampostería estructural y muros de cortante de concreto reforzado. 2. Estos capítulos definen no solo los criterios de resistencia, sino también los detalles de confinamiento, refuerzo y verificaciones de estabilidad que son fundamentales para prevenir fallas. El Reglamento de Construcciones del CFIA complementa estos requisitos con disposiciones sobre materiales, procesos constructivos y responsabilidades profesionales. Este reglamento establece claramente que el ingeniero responsable debe supervisar aspectos críticos como dosificación de morteros, calidad de piezas y procedimientos de curado. Las normas INTECO proporcionan los procedimientos de ensayo para caracterización de materiales. Particularmente importante es la determinación de FM, la resistencia a compresión de la mampostería, que debe obtenerse mediante ensayos de muretes o prismas, no simplemente asumirse de tablas genéricas. Un criterio técnico fundamental que aparece consistentemente en la literatura especializada, fisuras con anchos entre 1 a 2 mm representan el umbral donde se requiere evaluación técnica formal. Por debajo de 1 milímetro, generalmente hablamos de fisuras cosméticas, por encima de 2 milímetros, la integridad estructural puede estar comprometida y se requiere análisis estructural completo. Antes de entrar en tipos específicos, es importante entender que las fallas en muros pueden clasificarse desde 2 perspectivas complementarias que nos ayudan en el diagnóstico. Clasificación por geometría del daño, esta es la clasificación más inmediata, lo que vemos en la inspección visual. Incluye grietas diagonales, verticales, horizontales, patrones de mapa o craquelado, y grietas en esquinas o vanos. Esta clasificación es útil porque el patrón geométrico frecuentemente nos da pistas sobre el mecanismo de falla subyacente. Clasificación por causa del daño, esta es la clasificación que realmente importa para la ingeniería. Incluye fallas por causas estructurales, sobrecargas, asentamientos, deficiencias de diseño, causas térmicas, expansión-contracción, efectos de humedad, eflorescencia, corrosión, y efectos sísmicos, cortante, flexión, torsión. La clave del diagnóstico profesional es vincular lo que observamos, la geometría, con la causa probable. Por ejemplo,
una grieta vertical en la unión de dos materiales diferentes probablemente es de origen térmico, mientras que una grieta diagonal desde una esquina de ventana sugiere asentamiento diferencial o esfuerzos cortantes. Esta clasificación dual nos permite tanto comunicar eficientemente nuestras observaciones en informes técnicos como estructurar nuestro proceso de análisis para identificar causas raíz y diseñar intervenciones efectivas. Las grietas diagonales son probablemente el tipo de falla más significativo desde el punto de vista estructural. Veamos sus características en detalle. Señal característica: fisuras que se propagan en ángulo de aproximadamente 45 grados, típicamente originándose desde las esquinas de vanos como puertas y ventanas. En mampostería, estas grietas frecuentemente siguen las juntas de mortero en un patrón escalonado. En muros de concreto, aparecen como fisuras continuas diagonales. Causa típica principal: el asentamiento diferencial de la cimentación es la causa más común. Cuando una parte de la cimentación se asienta más que otra, se induce un estado de corte en los muros superiores. Las esquinas de los vanos representan concentradores de esfuerzos donde este cortante excede la resistencia del material, iniciando la propagación de la grieta. También pueden originarse por cargas sísmicas que inducen derivas de entrepiso. El código sísmico limita estas derivas precisamente para prevenir este tipo de daño. Un muro sin confinamiento adecuado sometido a derivas excesivas fallará en cortante con este patrón diagonal característico. Que revisar: primero, la cimentación, buscar evidencia de asentamientos mediante nivelación. Verificar condiciones del suelo, presencia de agua subterránea, roturas de tuberías. Segundo, el sistema estructural, verificar si el muro es estructural o de relleno, revisar conexiones con elementos de confinamiento. Tercero, calcular la capacidad acortante del muro y compararla con las demandas reales considerando cargas gravitacionales y sísmicas. Este tipo de falla no debe tomarse a la ligera. Grietas diagonales con anchos superiores a 2 a 3 mm requieren evaluación estructural inmediata y posiblemente apuntalamiento temporal mientras se diseña la reparación definitiva. Las grietas verticales presentan características y causas muy diferentes a las diagonales, generalmente asociadas a movimientos térmicos o incompatibilidades de materiales. Señal característica: fisuras rectas que se propagan verticalmente hacia arriba o hacia abajo. A diferencia de las grietas diagonales que sugieren cortante, las verticales típicamente indican tensión pura o movimientos diferenciales entre materiales o secciones adyacentes. Son comunes en las uniones entre muros de diferentes edades o materiales. Causa típica principal: los cambios de temperatura son el origen más frecuente. Los materiales de construcción tienen coeficientes de expansión térmica, el concreto se expande aproximadamente 10 microstrain por grado Celsius. En Costa Rica, con variaciones térmicas diarias de 15 a 20 grados, un muro de 10 metros puede experimentar movimientos de 1.5 a 2.0 mm diarios. Sin juntas de dilatación adecuadas, estos movimientos acumulados inducen tensiones que resultan en fisuras verticales. También aparecen en uniones de muros nuevos con existentes, donde la retracción del concreto fresco genera tensiones de adherencia que exceden la resistencia de unión. La falta de trabazón mecánica o conectores apropiados agrava esta situación. Que revisar: identificar si la grieta coincide con juntas constructivas, cambios de material o elementos añadidos posteriormente. Verificar presencia y estado de juntas de dilatación. En clima tropical como el nuestro, se recomiendan juntas cada 20 a 30 metros en muros largos expuestos. Revisar la continuidad estructural del muro, confirmar si hay elementos de amarre que garanticen trabajo conjunto de las secciones separadas por la fisura. Medir la abertura de la fisura a diferentes horas del día puede confirmar si es de origen térmico. Variaciones cíclicas diarias son diagnósticas. Este tipo de fisura, aunque generalmente menos crítica estructuralmente que las diagonales, requiere atención porque puede permitir ingreso de agua y deterioro progresivo de materiales. Las grietas horizontales merecen atención especial porque frecuentemente indican problemas de empuje lateral o deficiencias de confinamiento. Señal característica: líneas de fisura horizontales o subhorizontales, típicamente ubicadas en franjas o bandas a lo largo del muro. En mampostería confinada, es común observarlas en la interfaz entre la mampostería y las columnas o vigas de confinamiento. En muros de contención, aparecen en múltiples niveles indicando flexión. Causa típica principal: el empuje lateral es una causa común, puede ser empuje de tierra en muros de contención, empuje de viento en muros esbeltos sin confinamiento adecuado,
o incluso empuje térmico si un forjado se expande sin junta de dilatación. En mampostería, la mala adherencia entre mortero y piezas puede manifestarse como grietas horizontales siguiendo las juntas de mortero. Esto frecuentemente indica mortero pobre o inadecuado para la aplicación. Otra causa importante es el movimiento o asentamiento diferencial de los elementos de soporte. Si una viga superior se flecha excesivamente, puede inducir grietas horizontales en el muro que soporta. Que revisar primero, verificar anclajes y confinamiento. Los muros deben estar adecuadamente conectados a columnas, vigas y losas mediante conectores, refuerzo o dentado. La ausencia de estos elementos permite movimientos relativos que generan las grietas horizontales. Segundo, evaluar estabilidad global del muro, verificar relación altura/espesor, presencia de rigidizadores verticales. El código sísmico establece límites de esbeltez que no deben excederse. Tercero, investigar posibles fuentes de empuje, acumulación de agua detrás del muro, cargas de tierra no previstas, impactos o vibraciones. En edificaciones, verificar que no haya equipos pesados o sobrecargas no consideradas en diseño original. Este tipo de fisura puede comprometer significativamente la capacidad del muro para resistir cargas perpendiculares a su plano, una preocupación crítica en zonas sísmicas donde los muros deben resistir fuerzas inerciales importantes. El patrón de craquelado o grietas en mapa es distintivo y generalmente indica problemas en procesos constructivos más que deficiencias estructurales. Señal característica: red de fisuras finas, superficiales, de distribución irregular que recuerda un mapa geográfico o piel de cocodrilo. Típicamente las fisuras individuales tienen anchos menores a 0.5 mm y profundidades de pocos milímetros. Este patrón afecta principalmente repellos, acabados y ocasionalmente la superficie del concreto estructural. Causa típica principal: la retracción plástica es el mecanismo más común. Ocurre cuando el concreto o mortero fresco pierde agua superficial más rápido de lo que puede ser reemplazada por sangrado desde el interior. Esto es particularmente problemático en condiciones de alta temperatura, baja humedad relativa y viento, condiciones muy comunes en la meseta central de Costa Rica durante la época seca. El curado deficiente es un factor agravante crítico. Un concreto no curado pierde agua rápidamente, generando tensiones de retracción que exceden la resistencia a tensión temprana del material. También puede deberse a dosificaciones incorrectas, exceso de agua, exceso de finos, o uso de agregados con granulometrías inadecuadas. Que evaluar profundidad de las fisuras mediante remoción cuidadosa de muestras, determinar si son superficiales, solo acabado, o penetran el sustrato. Verificar procedimientos de curado empleados. En repellos y acabados se requiere curado húmedo por mínimo 3 días. Revisar dosificaciones de morteros y concretos, solicitar diseños de mezcla y verificar cumplimiento en obra. Inspeccionar condiciones ambientales al momento de colado, temperatura, humedad, viento. Colados en horas de máxima insolación sin protección son prácticamente garantía de craquelado. Aunque este tipo de fisura raramente compromete capacidad estructural, sí afecta durabilidad porque permite ingreso de agua y agentes agresivos que pueden generar problemas mayores a mediano plazo. Las grietas en esquinas de vanos son tan comunes que merecen categoría propia, pues indican concentración de esfuerzos en puntos críticos. Señal característica: fisuras que se propagan desde las esquinas de aberturas como puertas y ventanas en patrones de V o I. Pueden ser simétricas, ambas esquinas superiores o inferiores, o asimétricas, una esquina principalmente. La geometría específica del patrón proporciona información sobre la dirección de los esfuerzos causantes. Causa típica principal: concentración de esfuerzos en discontinuidades geométricas. Las aberturas en muros actúan como concentradores de esfuerzos, el flujo de carga se desvía alrededor del vano, generando picos de tensión en las esquinas. Sin refuerzo adecuado, estos picos exceden la resistencia del material. En muros de carga, las cargas gravitacionales deben saltar sobre el vano, requiriendo un dintel competente. Si el dintel es inadecuado o está mal apoyado, se generan tensiones adicionales en las esquinas. En situaciones sísmicas, las esquinas de vano son puntos de iniciación común de fallas por cortante debido a la concentración de demandas. Que verificar presencia, capacidad y apoyo de dinteles. El dintel debe tener longitud de apoyo adecuada, mínimo 200 milímetros cada lado, y capacidad para soportar la carga del muro superior más cargas de losa. Revisar refuerzo en esquinas.
En mampostería estructural se requieren barras inclinadas o mallas de refuerzo, en concreto, barras diagonales adicionales al refuerzo principal. Inspeccionar encadenados y confinamiento alrededor del vano. Las columnas laterales y vigas superior e inferior deben formar un marco robusto. Verificar detalles constructivos. Frecuentemente las fallas en esquinas se deben a falta de supervisión, dinteles precolados sin apoyo adecuado, refuerzos no colocados, continuidad inadecuada entre elementos. Este tipo de falla puede progresar rápidamente bajo cargas dinámicas como sismos. Grietas en esquinas con anchos superiores a 1 a 2 mm deben investigarse estructuralmente para determinar si el dintel o el muro están sobrecargados. El desprendimiento de recubrimientos, conocido como espallín en la literatura internacional, representa una patología que puede evolucionar de cosmética a estructuralmente crítica. Señal característica: pérdida de recubrimiento de concreto o mortero, dejando expuesto el refuerzo o sustrato. Inicialmente puede observarse abultamiento o descascaramiento superficial, en etapas avanzadas, desprendimiento de placas completas con bordes sueltos que representan peligro de caída. Los bordes del área desprendida frecuentemente muestran acero corroído con óxido de color marrón rojizo. Causa típica principal: la corrosión del refuerzo es la causa más común en estructuras de concreto reforzado. El acero corroyéndose genera óxidos con volumen 2 a 4 veces mayor que el acero original, generando presiones expansivas que fracturan y desprenden el recubrimiento. Este proceso se inicia cuando el concreto se carbonata o cuando penetran cloruros, destruyendo la pasivación del acero. La mala adherencia original también causa desprendimientos. Uso de morteros inadecuados, superficies contaminadas o polvorientas al momento de aplicación, o dosificaciones incorrectas resultan en adherencia deficiente que eventualmente falla. Un estudio en Brasil identificó ausencia de juntas de movimiento, llenado deficiente del reverso de cerámicos, y especificación inadecuada de adhesivos como las 3 causas principales de desprendimiento de revestimientos. 4. Que revisar: inspeccionar oxidación de refuerzo mediante remoción de muestras, determinar si hay pérdida de sección significativa, 10% indica problema grave. Verificar espesor de recubrimiento. El código sísmico especifica 40 mm para elementos expuestos, 50 mm para cimientos. Recubrimientos insuficientes son garantía de corrosión prematura. Realizar pruebas de adherencia por tracción directa o percusión, golpeteo con martillo de geólogo, para mapear extensión del área comprometida. Sonido hueco indica despegue, incluso si no hay desprendimiento visible aún. Investigar filtraciones de agua. La humedad es requisito indispensable para corrosión. Localizar y eliminar fuente de agua es tan importante como reparar el daño visible. Este tipo de falla requiere atención inmediata por riesgo de desprendimiento y caída de fragmentos pesados. Áreas extensas con espallín indican probable necesidad de rehabilitación estructural mayor. La humedad y sus manifestaciones como eflorescencia representan patologías extremadamente comunes en construcciones costarricenses debido a nuestro clima tropical. Señal característica: manchas blancas, cristalinas o pulverulentas en la superficie de muros, esto es la eflorescencia, depósito de sales solubles. Puede acompañarse de pintura ampollada, desprendimiento de acabados, moho o manchas oscuras. En casos avanzados, deterioro del material base con disgregación de mortero o pérdida de resistencia. Causa típica principal: ingreso de agua por capilaridad, filtración o condensación, que disuelve sales presentes en materiales de construcción, cemento, agregados, arcilla. Al evaporarse el agua, las sales cristalizan en superficie formando la eflorescencia. La presencia de eflorescencia es diagnóstica de movimiento de agua a través del material. Las vías de ingreso son múltiples: capilaridad desde cimientos sin impermeabilización, fisuras que permiten infiltración de lluvia, condensación en elementos fríos, común en baños y cocinas, roturas ocultas de tuberías, ausencia de goterón en aleros. En Costa Rica, con precipitaciones de 2.000 a 3.000 milímetros anuales en muchas zonas, el control de humedad es crítico. Que revisar: realizar mapeo de humedad con higrómetro para delimitar extensión y severidad. Identificar fuente de agua, revisar impermeabilización de cimientos y sobrecimientos, estado de canoas y bajantes, funcionamiento de drenajes perimetrales. Inspeccionar sistema de tuberías embebidas en muros, particularmente en baños y cocinas. Verificar sellos y fisuras que permitan infiltración de lluvia. En elementos expuestos a fachada,
confirmar presencia de gotero que evite escurrimiento de agua hacia abajo del muro. Evaluar ventilación de espacios. La condensación por humedad relativa excesiva es problema común en construcciones sin ventilación adecuada. Considerar que el problema de humedad puede tener origen en nivel freático alto o drenaje superficial deficiente alrededor de la edificación. La solución efectiva requiere identificar y eliminar la fuente de agua. Limpiar la eflorescencia sin resolver el origen garantiza su reaparición en semanas. Desde el punto de vista estructural, la humedad crónica reduce resistencia de mampostería, promueve corrosión de refuerzo, y puede generar problemas geotécnicos por saturación de suelos bajo cimentación. No es solo un problema cosmético. El pandeo o abombamiento de muros representa una de las patologías más peligrosas porque puede progresar súbitamente hasta colapso. Señal característica: muro fuera de plomo, presentando deformación convexa o barriga visible. Puede ser localizada, zona abombada específica, o generalizada, todo el muro curvado. Frecuentemente acompañada de fisuras horizontales en las caras del muro. Mediciones con plomada o nivel láser revelan desviaciones del plano original de centímetros o más. Causa típica principal: falta de confinamiento o arriostramiento lateral adecuado. Los muros esbeltos, relación altura dividido por espesor alta, son susceptibles a pandeo cuando se someten a cargas axiales o fuerzas perpendiculares al plano. El reglamento de construcciones limita la esbeltez de muros no confinados precisamente para prevenir este fenómeno. El empuje de viento o tierra puede causar pandeo en muros sin rigidización. Muros de gran altura sin elementos horizontales intermedios, semisogilas, nervios, son vulnerables. Situaciones sísmicas generan fuerzas inerciales perpendiculares al plano del muro que pueden exceder capacidad de flexión, iniciando pandeo. Otra causa es el aplastamiento de la mampostería en muros de carga sobrecargados. Cuando la tensión axial excede la resistencia, el material cede y el muro inestable pandea lateral. El deterioro de materiales, corrosión de refuerzo, lixiviación de mortero, reduce rigidez y resistencia, haciendo al muro más susceptible. Que verificar aplomo del muro con precisión, usar nivel láser o estación total para cuantificar desviación. Desviaciones superiores a h dividido por 150, donde h es altura libre, indican problema serio. Evaluar sistema de amarre estructural, verificar conexión efectiva del muro a columnas, vigas, y losas. Conexiones inadecuadas o inexistentes eliminan el confinamiento que previene pandeo. Revisar refuerzos verticales y horizontales en el muro, su presencia y estado. Calcular carga axial actuante y compararla con capacidad considerando efectos de esbeltez. En mampostería, verificar FM real mediante ensayos destructivos si hay dudas sobre calidad. Inspeccionar fisuras en elementos de apoyo que puedan indicar falla progresiva. Un muro pandeando genera empujes laterales en elementos que lo confinan, pudiendo provocar fallas en cascada. Este tipo de falla requiere apuntalamiento inmediato. Un muro pandeando puede colapsar súbitamente, especialmente bajo carga sísmica o viento. La reparación típicamente requiere demolición y reconstrucción con confinamiento adecuado, o instalación de refuerzo estructural externo mediante placas metálicas, columnas adicionales, o fibras de refuerzo. Con el conocimiento de los tipos de fallas, procedamos a revisar la metodología profesional de diagnóstico que permite transformar observaciones en conclusiones ingenieriles. Inspección visual y mapeo de fisuras es el primer paso crítico. Debe ser sistemática, documentando cada fisura observada mediante fotografías ubicadas en plantas y elevaciones. Clasificar cada fisura por tipo, diagonal, vertical, horizontal, etc., ubicación, orientación, y extensión. Este mapeo permite identificar patrones que frecuentemente no son evidentes al observar fisuras individuales. Utilizar simbología estándar facilita comunicación con otros profesionales. Medición de anchos con fisurómetro. La cuantificación objetiva es esencial. El fisurómetro comparador con precisión de 12 y 5 mm permite clasificar fisuras según severidad. Para fisuras activas, que están creciendo, instalar testigos de yeso con marcas de referencia o comparadores removables que permitan monitoreo en el tiempo. Documentar fecha, hora, condiciones ambientales de cada medición. Variaciones térmicas diarias pueden causar ciclos de abertura-cierre que son diagnósticos. Ensayos de adherencia y resistencia para evaluar desprendimientos.
el ensayo de adherencia por tracción directa según ASTM C1583 cuantifica la resistencia de unión. Valores menores a 0.5 MPa indican problema crítico. Ensayos de compresión en muretes o prismas según ASTM C1314 determinan FM real, permitiendo verificar si la resistencia es adecuada. Para concreto endurecido, esclerómetro proporciona estimación rápida de resistencia superficial. Análisis estructural de causas raíz con la información recopilada, realizar análisis estructural considerando cargas reales, propiedades de materiales, condiciones de apoyo. Modelar la estructura para identificar si las demandas exceden capacidades. Considerar mecanismos de falla compatibles con el patrón observado. Este análisis fundamenta técnicamente las conclusiones del informe y permite diseñar reparaciones basadas en principios ingenieriles, no solo en experiencia empírica. La metodología completa puede requerir 1 a 3 días de trabajo de campo más 2 a 5 días de análisis de escritorio para estructuras medianas. Es una inversión modesta comparada con el costo de reparaciones incorrectas o fallas posteriores por diagnóstico inadecuado. Las estrategias de reparación deben ser proporcionales a la severidad del daño y dirigidas a la causa raíz identificada en el diagnóstico. Para fisuras menores a 1 mm estas generalmente se clasifican como cosméticas o de baja severidad estructural. El tratamiento consiste en sellado superficial mediante inyección de resinas flexibles de baja viscosidad o selladores elastoméricos aplicados en superficie. El objetivo es prevenir ingreso de agua y agentes agresivos que puedan generar deterioro progresivo. La impermeabilización complementaria de la zona afectada agrega capa de protección. Es crítico implementar sistema de monitoreo mediante testigos o fotografías fechadas para confirmar que la fisura está estabilizada. Si continúa creciendo, se requiere reclasificación y tratamiento más agresivo. Este nivel de reparación puede ejecutarse sin intervención estructural mayor, aunque siempre debe estar respaldado por evaluación profesional que confirme que no hay compromiso estructural. El costo es típicamente bajo, del orden de $50 a $100 por metro lineal dependiendo de accesibilidad. Para fisuras mayores a 2 mm estas requieren evaluación estructural completa porque probablemente indican compromiso de capacidad. La inyección de resinas epóxicas de alta resistencia es el tratamiento estándar, permite restaurar monolitismo y transferir esfuerzos a través de la fisura cerrada. La técnica requiere preparación cuidadosa, limpieza de la fisura, instalación de vacuilas de inyección espaciadas cada 20 a 30 cm, sellado superficial, inyección progresiva desde el punto más bajo. El refuerzo estructural complementario frecuentemente es necesario. Puede consistir en encamisado con mallas de refuerzo y mortero proyectado, instalación de contrafuertes, postensado externo, o refuerzo con fibras de carbono. La selección depende del mecanismo de falla, fallas por cortante requieren refuerzo transversal, fallas por flexión requieren refuerzo longitudinal. La evaluación profunda incluye análisis de la causa, si la fisura se debe a asentamientos, hay que estabilizar la cimentación mediante micropilotes, inyecciones, o recalce. Si se debe a sobrecarga, hay que reducir cargas o aumentar capacidad. Tratar solo el síntoma garantiza recurrencia. Este nivel de intervención es significativamente más costoso, puede representar 5 a 15% del costo de construcción original del elemento afectado. Sin embargo, es inversión necesaria para garantizar seguridad y funcionalidad a largo plazo. Como bien saben, prevenir es infinitamente más efectivo y económico que corregir. Las mejores prácticas para prevención de fallas en muros están bien establecidas. Diseño estructural con juntas de dilatación. Los muros largos o de gran altura requieren juntas de dilatación que permitan movimientos térmicos sin generar tensiones. En muros expuestos al sol, considerar juntas cada 20 a 25 metros en sentido longitudinal y cada 12 a 15 metros en altura. Las juntas deben tener ancho mínimo 15 a 20 milímetros, relleno Kahan Parsaval, y sellador elastomérico exterior. El diseño debe considerar la transferencia de cargas gravitacionales a través de apoyos tipo deslizante. Control de calidad de materiales. La resistencia FM de la mampostería debe verificarse mediante ensayos de prismas o muretes, nunca asumir valores tabulados sin confirmar. Los materiales, bloques, ladrillos, mortero, deben cumplir normas INTE. Verificar que los bloques tengan certificación de fábrica y que la absorción sea inferior a 12%, INTE 06010313. El mortero debe dosificarse por peso, no por volumen,
y mezclarse mecánicamente para garantizar uniformidad. Curado adecuado del concreto. El curado es quizás el factor más frecuentemente descuidado en nuestras obras. El concreto requiere curado húmedo continuo por mínimo 7 días, idealmente 14 días. Esto significa mantener superficies continuamente húmedas mediante riego, mantas saturadas, o compuestos de curado. El curado adecuado puede aumentar resistencia final en 50% y reducir permeabilidad en factor de 2 a 3 comparado con concreto no curado. Mantenimiento preventivo y monitoreo. Las estructuras requieren inspecciones periódicas, se recomienda inspección visual anual y evaluación detallada cada 5 años. Documentar fotográficamente fisuras existentes permite detectar crecimiento temprano. Mantener limpios los drenajes, reparar impermeabilizaciones deterioradas, y corregir fisuras menores antes que progresen son intervenciones de bajo costo que extienden vida útil dramáticamente. La prevención requiere compromiso desde diseño, durante construcción, y en operación. El costo incremental de ejecutar correctamente desde el principio es marginal, típicamente menos de 2% del costo de construcción, pero puede ahorrar 10 a 20 veces ese monto en reparaciones futuras. Sintetizando lo presentado, estas son las conclusiones clave que deben llevar de esta presentación. Identificar el patrón de falla es crítico para el diagnóstico. No todas las grietas son iguales. El patrón geométrico proporciona información valiosa sobre el mecanismo causal. Grietas diagonales sugieren cortante o asentamientos, verticales sugieren movimientos térmicos, horizontales sugieren empuje o mala adherencia. Un diagnóstico correcto requiere observación cuidadosa, documentación sistemática, y vinculación del patrón observado con mecanismos ingenieriles posibles. Cada tipo requiere estrategia específica de reparación. No existe solución universal. Una reparación efectiva debe atacar la causa raíz identificada en el diagnóstico. Inyectar epóxico en una fisura causada por asentamiento activo es inútil si no se estabiliza primero la cimentación. Sellar superficialmente una fisura por corrosión sin remover el concreto contaminado y reparar el acero solo posterga el problema. La estrategia debe ser técnicamente fundamentada y específica al caso. Prevención es más económica que corrección. Los números lo demuestran consistentemente. Invertir en diseño correcto, materiales adecuados, construcción supervisada, y mantenimiento preventivo cuesta típicamente segunda 5% adicional, pero puede prevenir gastos de reparación de 15 a 30% del valor de construcción original. Más importante aún, previene interrupciones operacionales, pérdidas de contenidos, y potenciales tragedias por colapsos. Normativa vigente establece criterios claros de evaluación. El marco normativo costarricense, Código Sísmico, Reglamento de Construcciones, Norma SINTE, proporciona criterios técnicos para diseño, construcción y evaluación. Nuestra responsabilidad profesional incluye conocer y aplicar estos criterios rigurosamente. La normativa no es sugerencia, es requisito legal y ético de nuestra práctica profesional. Recuerden suscribirse al canal Canano, donde continuaremos explorando temas técnicos relevantes para ingeniería estructural y construcción.